Hola amigos, continuando con el contenido para la carrera de Sistemas Informáticos, para la materia Taller de Sistemas Operativos, el día de hoy vamos a hablar sobre la administración de memoria. Bueno, la administración de memoria tenemos tres definiciones que los vamos a leer. La primera definición nos dice, o idea o concepto de lo que es la administración de memoria, nos dice que la administración de memoria se refiere a los distintos métodos y operaciones que se encargan de obtener la máxima utilidad de la memoria, organizando los procesos y programas que se ejecutan de manera tal que se aproveche de la mejor manera posible el espacio disponible. Segunda definición nos dice que es una tarea realizada por el sistema operativo que consiste en gestionar la jerarquía de memoria, en cargar y descargar procesos en memoria principal para que sean ejecutados. Y la última que nos dice es la planificación, control de la memoria para el correcto y óptimo uso de los programas. Esas son las tres definiciones que tenemos con respecto a lo que es la administración de memoria. Si ustedes presionan la tecla Control Shift Escape, esto me va a ayudar a llegar hasta el administrador de tareas. Fíjense ustedes que la memoria es un elemento muy necesario para el funcionamiento de un equipo, conjuntamente con el procesador, que es el que ejecuta las instrucciones de los programas que están guardados en los discos. Recordemos de que la computadora, para que un programa determinado funcione, como el Word por ejemplo, voy a presionar la tecla WinR, voy a colocar WinWord. Fíjense ustedes que la memoria, el procesador y el disco duro, los tres elementos de hardware han trabajado para que este programa sea posible de utilizar. Ya está listo para ser utilizado. Entonces fíjense que este programa que acabo de abrir ha utilizado una porción de la memoria, 28.7 megabytes, y ha utilizado procesador al momento de ser cargado en la memoria, y también ha utilizado el disco duro, porque recordemos que todos los programas que tenemos instalado en la computadora se guardan en el disco duro. Si presionas la tecla WinA, te vas a la unidad equipo, unidad C, y en la carpeta archivos de programa x86 y archivos de programa están todos los programas que tú tienes instalado, incluyendo Microsoft Office y el programa de Word que acabamos de utilizar. Entonces, justamente el día de hoy estamos hablando sobre que la administración de memoria vendría a ser la planificación, el control de la memoria para el correcto y óptimo uso de los programas. Quienes utilizan la memoria son los programas, ¿ok? Es algo muy importante que lo debemos de tener. También nos dice que es una tarea realizada por el sistema operativo. Efectivamente, el que controla todo lo que es la memoria es el sistema operativo, ¿no? Él es el que planifica, el que gestiona, el que controla, ¿no?, la memoria. También nos dice que se refiere a los distintos métodos y operaciones. Cuando nosotros tenemos que acceder o dar el uso a la memoria, existen métodos y operaciones y técnicas que se van a ejecutar de parte del sistema operativo, ¿ok? Bueno, vayámonos a la siguiente parte. ¿Cuáles vendrían a ser los objetivos de la administración de la memoria? Primero, ofrecer a cada proceso un espacio lógico propio. Eso es muy, muy importante. Recordemos que los programas tienen un conjunto de procesos y los procesos son programas en ejecución. Estos programas en ejecución son programas que se están cargando en la memoria, ¿ok? Se ofrece a cada proceso un espacio lógico propio. Luego tenemos, dice, proporciona protección entre los procesos. Ese es otro objetivo también. No pueden invadirse los procesos, sino que debe haber una protección entre los procesos, ¿no? El espacio de memoria que se les da. Permite que los procesos compartan memoria. En algunos casos
si es necesario de poderlos compartir. Y otro, maximizar el rendimiento del sistema, ¿no? Esos vendrían a ser los objetivos, ¿ok? Ahí está. Entonces, cuando un programa empieza a funcionar, como en este caso Microsoft Word, ¿no es cierto? Lo que ha sucedido es de que este programa está ocupando estos 23.5 megabytes dentro de la memoria. Es un espacio de memoria que solamente él lo puede utilizar. Nadie más puede utilizar ese determinado espacio, ¿no? Entonces, para poderlo entender de una forma más sencilla, imaginen que cada uno de estos programas que están abiertos son programas, estos programas son recetas de cocina. Esta es una receta para poder hacer un pastel, este es para poder hacer una empanada, este es para poder hacer un rollo de queso y este es para poder hacer un queque, ¿ok? Cada una de estas recetas, que son los programas que hemos abierto, necesitan un lugar en donde se va a realizar la receta de cocina. ¿Ok? Dependiendo de si la receta es muy grande o muy pequeña de realizar, se le da un espacio de memoria para cada receta, para cada programa. Este espacio se determina según la receta. ¿Ok? Ahí está. Y el procesador es el programa que va a ejecutar los procesos que están cargados dentro de este 23.5 megabytes, ¿ok? El disco duro solamente es el lugar de donde se jala el programa para cargarlo a la memoria, y si en algún caso yo estoy realizando una determinada carta, como por ejemplo voy a hacer una determinada carta, por decirlo de esta manera, carta, y lo voy a guardar, digamos, lo voy a guardar en mis documentos. Al momento de que yo he guardado la carta, el disco duro ha sido utilizado. Fíjense ustedes, ha aparecido un 0.3% en donde el disco duro ha sido utilizado, ¿no? Entonces, en el disco, acá en esta parte, al momento de guardar van a ver que esto va a cambiar, ¿ok? Muy bien, entonces efectivamente estamos viendo que esos son los objetivos de la administración de la memoria: ofrecer a cada proceso un espacio lógico, proporcionar protección entre los procesos, permitir que los procesos compartan memoria y maximizar el rendimiento del sistema. O sea, siempre tratar de que sea lo más veloz posible el sistema operativo, ¿ok? Permitir que los procesos compartan memoria se refieren a procesos que muchos programas lo pueden utilizar. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a trabajar a ver la parte del administrador de tareas y nos vamos, por ejemplo, a la parte de, nos vamos a venir acá a la parte de rendimiento, ¿no es cierto? Acá me indica, por ejemplo, el rendimiento que tiene cada uno de mis elementos. Esto siempre tiene que ser el óptimo, ¿no? No puede haber una CPU, por ejemplo, al 100% mucho tiempo, ni tampoco una memoria puede estar completamente llenada. Eso es muy, muy peligroso. Y también el disco duro no puede estar también al 100%, ¿no? Eso es lo que garantiza, es uno de los objetivos que nos está diciendo de la administración de memoria. Ahora, con respecto a lo que nos dice de proporcionar o permitir que los procesos compartan memoria, se refiere a ciertos casos en donde los programas pueden necesitar de un proceso que esté cargado en memoria, que yo me animo a decir que podría ser, por ejemplo, los servicios, ¿no? El tema de aquí están los procesos de Windows, o los servicios también podrían ser, que son procesos generales que están cargados en memoria. Fíjense que son procesos del sistema operativo que pueden ser utilizados por muchos programas, ¿no? Entonces, esos son los objetivos que tenemos en cuanto a la administración de la memoria. También nos dice que la administración de la memoria tiene una jerarquía de memoria. Esta parte es importante. Tiene primero los registros de la CPU del procesador. Eso vendría a ser, por ejemplo, la parte más alta, digamos, se podría decir. Esta, digamos, que es la memoria. Es una memoria, digamos, de registros que nosotros tenemos. Se podría decir, son una especie de buffers del CPU que nosotros tenemos guardado cerca del procesador. Luego viene la memoria caché o la memoria rápida, que también está cerca del procesador.
Y luego tenemos la memoria principal, que es la memoria RAM. Y luego tendríamos la memoria secundaria o memoria virtual, que se conoce como almacenamiento secundario, que en este caso vendría a ser el disco duro. Entonces voy a empezar por la parte de abajo. Voy a presionar la tecla Wine. Si nos vamos nosotros al equipo, es muy importante que tu equipo tenga siempre espacio liberado en la unidad C, porque resulta que la unidad C muchas veces es utilizada como memoria secundaria. Es por eso de que la unidad C siempre tiene que estar con muchos gigas liberados y no tratar de llenar la unidad C, aunque es un poco difícil eso, pero acá es donde muchas veces el sistema operativo utiliza esto como memoria de apoyo, memoria secundaria, ¿okay? O memoria virtual, ¿okay? Ahí está. La memoria principal, que es esta, que es la que tenemos acá. Si yo presiono la tecla Windows y la tecla pausa, me va a abrir directamente el equipo que yo tengo. Fíjense ustedes, tengo un sistema operativo Windows 10 Enterprise, y acá fíjense, me dice que esa es la memoria instalada que tengo, que física, que es de 8 GB, ¿no? Estos 8 GB son el espacio de memoria que nosotros estamos utilizando acá, que se muestra en porcentaje. Fíjense que de los 8 GB, el 61% de un poco más de la mitad, un poco casi podríamos decir unos 5 GB aprox, ¿no es cierto?, está siendo utilizado por los procesos de todos los programas que están cargados en la memoria, ¿no? Ahí está. Entonces, de esa manera tenemos la memoria RAM. Luego tenemos la caché de memoria rápida, que no la puedo mostrar ahora, pero vendría a ser una memoria que se le ha implementado, que es una memoria que está muy cerca del procesador. Básicamente está en el procesador, y también los registros de CPU también son memorias que están dentro del procesador. O sea, cuando nosotros hablamos de administración de memoria, no solamente estamos hablando de la memoria principal RAM, sino que estamos hablando de estos 4 elementos que vendrían a ser la memoria real o la memoria total, se podría decir, de todo nuestro equipo. Esa parte es muy importante, ¿ya? Porque recordemos que el procesador vendría a ser como una especie de cocinero, ¿no? El cocinero es el cocinero sigue la receta de cocina, ¿no? Y necesita una mesa de trabajo donde colocar todo lo necesario para cocinar estas recetas. El lugar de donde saca las recetas y todo lo necesario para cocinar la receta es el disco duro, ¿no? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, la memoria rápida, la memoria caché, vendría a ser como elementos que él tiene muy cerca de él, ¿no es cierto?, que podría ser, qué sé yo, una especie de bolsillos que tuviera el cocinero, y los registros de CPU del procesador vendrían a ser, digamos, elementos que lo tienen más cerca todavía, digamos, en los bolsillos superiores, ¿no? Por decir algo, ¿no? Bueno, luego tenemos el tema de los requisitos. Los requisitos que debe cumplir la administración de memoria son la reubicación, la protección, la compartición, la organización lógica y la organización física. Si no tiene estos requisitos, obviamente no podríamos hablar de una administración de memoria, ¿ok? Más adelante vamos a mencionar con más calma sobre los requisitos de la administración de memoria. Luego vamos a hablar ahora sobre lo que es el administrador de memoria, que sería el sistema operativo. ¿Cuáles serían las actividades o funciones que realiza? Sería control de qué partes de la memoria están utilizadas o libres. Esta parte es muy importante. Cuando nosotros vamos al administrador de tareas y finalizamos un programa, estos 36.9 megabytes que está utilizando obviamente es ya espacio libre. Fíjense, ya no está el programa, y ese espacio libre, el sistema operativo, que es el administrador de memoria, tiene que obviamente dársela a otro programa, si en el caso fuera ese, digamos, o ver qué hace con ese espacio de memoria, no es muy importante. Luego tenemos el tema de asignar la memoria a procesos y liberar cuando terminan, ¿no? En este caso, cuando yo he abierto un programa como Windows, pero como Word, ¿no es cierto? Y esto lo ha abierto el programa.
Voy a abrirlo, ahí está mi carta que he abierto. Fíjense, ahí ya tenemos el programa. Entonces, el programa puede cerrarse como lo hicimos hace un instante, abruptamente, finalizando la tarea, o de otra opción sería que nosotros guardemos el trabajo y cerremos el programa, ¿no? Está ya terminado su trabajo, lo hemos cerrado y también se ha quitado acá de la memoria, ¿no? Ahí está. Entonces, el sistema operativo debe de asignar memoria a procesos y liberar cuando terminen, ¿no? Esa parte es muy importante también. Luego, administrar intercambio entre memoria y disco, memoria virtual. Esta parte es muy importante. Cuando nosotros trabajamos con la computadora, muchas veces nosotros vamos sobrecargando de programas nuestro equipo. Y muchas veces abrimos no solamente un programa, sino 2 o 3. Y puede llegar un momento, en mi caso, por ejemplo, no sucede eso, porque yo tengo, por ejemplo, 8 GB de RAM, pero hay equipos donde trabajan con 2 GB de RAM, o con 3 GB o con 4 GB. Y esos son los equipos en los cuales tienen que hacer el famoso swapping o el famoso intercambio, que es una reubicación de lo que es la memoria con el disco, la memoria virtual, ¿no? Hacen un acomode, ¿ok? Es lo que pasa. Pues en otras palabras, utilizan la unidad C como memoria secundaria para poder guardar algunos elementos del programa, ¿no? O algunos elementos del sistema operativo, porque obviamente estamos hablando de un caso en donde hay poca memoria. Pero ¿qué es lo que sucede? Fíjense ustedes, las memorias que están en la parte superior, según esta jerarquía de memoria que hemos mencionado, las más veloces son las que están arriba. O sea, el almacenamiento secundario, la memoria virtual, es la más lenta de todas. Es por eso que solamente sirve como salvavidas. En realidad no es óptimo utilizar esta memoria virtual o memoria secundaria, que se lo utiliza en casos especiales o en casos en donde no tenemos mucha memoria, ¿no? Es por eso de que una máquina se determina que sea rápida por el tema de tener una memoria principal RAM bastante amplia, ¿no? En este caso mi máquina es rápida porque tiene 8 GB de RAM. Si yo le subo a 12, por ejemplo, que es generalmente los juegos de ahora que piden que tengas 12 GB de RAM, lo hacen porque obviamente los juegos consumen mucha memoria, ¿no es cierto? Entonces necesitan mucho espacio de memoria. Entonces esto determina la velocidad de un equipo. Entonces esa vendría a ser la razón por la cual no siempre es bueno utilizar el almacenamiento secundario, la memoria virtual. La siguiente clase vamos a seguir hablando sobre el tema de administración de memoria.